un punto X de U se llama punto singular. Punto singular de F. De F. Si F evaluada en este punto, si F evaluada en el punto es igual con 0. Me anula el campo vectorial. El punto regular si F evaluada en este punto, no me anula. ¿Sí? Es diferente de 0. ¿Sí? Pues ahí está. Entonces quiere decir que, bueno, en términos algebraicos, X está dentro del núcleo o del kernel de F. ¿Sí? Vemos como algebrista, ¿no? X está dentro del núcleo. Ahora digo qué significa núcleo. Bueno, una vez digo que es núcleo. El núcleo, el kernel de F, es el conjunto de todas las X en Rn, de tal forma que F de X sea igual a 0. O sea, que me lo anule, ¿no? Sí. Que me lo anule. Sí, entonces tenemos otra nota. Voy a poner aquí. Si X es punto singular, si X0, es como una ejemplificación, si X0, si yo tengo un punto inicial, un punto fijo, X0 es un punto singular. ¿Sí? Entonces, pídete es igual a X0. ¿Sí? O sea, es una solución para toda T en R. ¿Sí? De forma recíproca. ¿Sí? De forma recíproca. De forma recíproca. Si phi de T igual a X0. ¿Sí? Es una solución. ¿Sí? Es solución. ¿Sí? Para toda T en R. Entonces, eh, entonces esto de aquí es phi de T es un punto singular. Ahí está. Bueno, entonces, para poder probarlo, ¿sí? Dice, decía que si X0 es un punto singular, entonces implica que X0 es una solución, ¿no? Entonces, para poder probarlo, ¿cómo hacemos? O sea, decimos, si X0, ¿sí? Es un punto singular, ¿sí? Punto singular. Y, y asignamos o sea, que phi de T sea igual a X0, ¿sí? Para toda T en R. Entonces, la derivada de phi con respecto al tiempo, que es igual a la derivada de X0 con respecto al tiempo, pues como X0 es un punto fijo, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Esa que es igual. X0 es un punto fijo. Entonces, la derivada de ese punto fijo con respecto al tiempo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es, muchachos?
0. 0, ¿no? Es 0. ¿Sí? Pero ya sabemos que la derivada de phi con respecto al tiempo es igual al campo vectorial evaluado en phi. ¿Sí? Pero ¿cuánto vale phi? X0. Entonces phi es f de X0. ¿Sí? Entonces, aquí nos damos cuenta que ya por definición, pues, es de X es un punto singular, ¿sí? X0 es un punto singular, pero coincidió de que ese punto singular, bueno, X0 como punto singular, coincide de que la derivada de phi con respecto al tiempo, o sea, la derivada de X0 con respecto a t, es igual a 0. Entonces, quiere decir que si yo derivo X0 con respecto al tiempo, me da 0, pero eso es igual a que f lo esté evaluando en X0. Entonces, como aquí f lo evalúo en X0 y me da 0, entonces significa que es singular, ¿sí? O sea, X0 es un punto singular, pero también, ¿qué pasó? Que satisfajo mi ecuación diferencial, o sea, porque la derivada de X0 con respecto al tiempo es 0, y f de X y f evaluada en X0 es 0 también. Entonces, como coinciden, quiere decir que satisfajo la ecuación diferencial. Entonces, ese punto singular también es una solución, ¿sí? De la ecuación diferencial, ¿sí? Es solución de la ecuación diferencial. Ahora, de forma recíproca, ¿sí? De forma recíproca, que es algo redundante porque es la misma situación, ¿sí? De forma recíproca. Ahora, si phi de t, o sea, si phi de t es igual a x0, o sea, una solución, ¿sí? Para toda t en los reales, ¿sí? Entonces, ¿sí? ¿Qué pasa? Hacemos la misma situación. La derivada de phi con respecto a t, ¿sí? Es 0, ¿no? O sea, ya sabemos que es 0, ¿sí? Ya sabemos que es 0. Pero eso es igual a f evaluado en phi, ¿sí? Y sabemos que f evaluado en phi es f evaluado en x0. Entonces, si phi de t es solución, ¿sí? Vimos arriba que satisface. Ajá. Entonces, ¿satisface a dónde? Satisface a 0, ¿no? Entonces, la derivada de phi con respecto a t es 0. Pero ya sabemos que esta derivada de phi con respecto al tiempo es f, el campo vectorial evaluado en phi. O sea, coincide con f evaluado en x0. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que f de x0 es igual con ¿quién? Con 0. ¿Y esto qué es? Pues la definición de punto singular. ¿Sí? Entonces quiere decir que ese punto fijo, ¿sí? Ese punto fijo es solución, ¿sí? Es solución de mi ecuación diferencial, ¿ja? Pero también ese punto fijo lo utilizo como punto singular. Entonces vemos que tiene esa equivalencia, ¿no? Tiene esa equivalencia, que fue lo que puse aquí. ¿Ja? Dice, si x0 es un punto singular, entonces phi de t es igual a x0, o sea, una solución. Forma recíproca, si phi de t es solución, ¿ah? Si phi de t es igual a x0 una solución, entonces phi de t es un punto singular, entonces vemos que sí coincide, ¿no? O que sí, sí es cierto, ¿no? Es cierto. ¿Ah? Entonces quiere decir que ese punto fijo, representa, ¿sí? Un punto singular. O sea, como está fijo, como está ahí, no se mueve, ¿sí? Pues la derivada con respecto al tiempo de ese punto que no se mueve, entonces es 0, ¿no? Es 0, ¿sí? Y coincide exactamente que como es 0, pues el campo vectorial evaluado en ese punto pues es 0, entonces dice que es un punto singular, ¿sí? En ese caso, hablando ya como dinámicos, es como si fuera un punto de equilibrio, ¿sí? Es un equilibrio, ¿sí, muchachos? Entonces, nosotros, ¿sí? Nosotros cuando estemos trabajando más adelante en más resultados, ¿sí? Vamos a trabajar con unas cosas que se llaman puntos de equilibrio, o sea, los famosos puntos de equilibrio de un sistema. Entonces, X estrella, yo le llamo X estrella, le llaman X barra,
vamos a llamar el punto de equilibrio, ¿sí? Coincide, ¿sí? Coincide con un punto singular. ¿Sí? O sea, cuando yo evalúo f en x estrella, esto va a ser igual con 0, ¿no? ¿Sí? Es un punto que me está anulando el campo vectorial, y si me está anulando el campo vectorial, quiere decir que la derivada evaluada en ese punto es 0. ¿Sí? Quiere decir que no hay dinámica, ese sistema está ¿cómo le dicen? En el estado estacionario, ¿sí? No se mueve, ¿sí? No tiene dinámica, ¿sí? Entonces, la próxima clase, que es mañana, vamos a ver la definición de flujo, ¿sí? ¿Qué significa un flujo? Y un flujo local, ¿sí? Un flujo local. Entonces, son definiciones importantes, ¿sí? Lo que es un flujo y un flujo local, ¿sí? Sobre el espacio Rn, ¿sí? Sobre el espacio Rn. ¿Por qué? Porque a partir del flujo, ¿sí? De flujos locales, voy a definir una cosa que se llaman retratos de fase, ¿sí? Que no sé si lo vieron en Control 2, ¿vieron retratos de fase? No, profe. ¿No? ¿Nadie? Bueno, qué bueno que no lo vieron. Ya lo vamos a ver aquí, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo que es un retrato de fase. Entonces, mañana voy a dar lo que es un flujo, ¿sí? Flujo local, para poder definir lo que es un flujo, lo que es un retrato de fase, ¿sí? Ya con esta situación, cuando yo defina que es un retrato de fase y lo dibujemos, ¿sí? Y lo veamos, ¿sí? Yo les voy a diseñar el preexamen, ¿sí? Pues el preexamen se los voy ahorita voy a ver los tiempos y las fechas, ¿sí? El preexamen ahí todavía tienen tiempo de cajetearla, ¿no? Ahí no hay ningún problema. Son libres o sea, de errar ahí, ¿sí? Cualquier problema lo podemos ver nosotros. Ahí sí yo puedo meter mano en el preexamen, ¿sí? ¿Por qué? Si son capaces de resolver el preexamen, ya son capaces de resolver el examen. Entonces, aún tienen, para el preexamen todavía tenemos tiempo de cajetearla, ¿no? Sí, sin pena, ¿no? Sin pena, sin pudor, ¿no? Podemos errar, ¿sí? Entonces, mi meta ahorita es llegar al retrato de fase, o el espacio de fase, ¿sí? Ya para poder construir el preexamen. Muchachos, eso del retrato de fase nos está dando una teoría, se llama teoría cualitativa, ¿sí? Teoría cualitativa de sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces, yo les puedo pedir, si a tal sistema, descríbame el retrato de fase, ¿sí? O aproxime mi retrato de fase, ¿sí? Y ustedes lo dibujan. Yo les voy a enseñar el método, se llama el método de las isóclineas, ¿sí? El método de las isóclineas. Entonces, ese método es el que vamos a ver el que vamos a ver el lunes, ¿sí? El método de las isóclineas. ¿Sí, muchachos? Vamos, muchachos. Entonces, nos vemos mañana. Nos vemos el lunes. ¿Va? Sí, profesor, muchas gracias. Nos vemos, chavos. Nos vemos mañana. Cuídense. Gracias, profe. Hasta luego. No, hasta luego. Nos vemos, Rebeca. Nos vemos, Nayeli. La vez pasada estábamos con los campos vectoriales, ¿no? No con la definición del vector tangente. No sé si
A ver hasta dónde llegamos. Llegamos. Vimos lo que era la derivada direccional, ¿no? Vimos lo que era ya habíamos visto que lo del espacio tangente, habíamos visto que el espacio tangente tenía que ver con una relación de equivalencia, ¿no?, entre curvas. Tenía que ver también con la derivada, o sea, que la derivada coincidiera en el mismo punto. Sí, y el espacio tangente estaba construido por esas curvas, ¿no?, que cumplían esa relación de equivalencia, ¿no? Luego vimos la definición de un vector tangente y nos dimos cuenta que un vector tangente, pues, es una derivación, ¿sí? Solamente es una derivación. Que cumplía ciertas condiciones, ¿sí? La estábamos tratando, que es un mapeo lineal, es un homomorfismo, y es lineal significa que es aditivo y yo puedo sacar escalares, ¿no? ¿Qué otra perspectiva de la derivación o del vector tangente vimos? Pues en el estudio de funciones continuas evaluadas en curvas, ¿no? ¿Sí? Las cuales la derivada, ¿sí?, la derivada en sí, ¿sí? Lo veíamos como la derivada direccional, ¿sí? La derivada direccional. Vemos que la derivada direccional tiene algo muy chistoso, o sea, tiene ahí como su estructura, es una combinación lineal, ¿sí?, de estos elementos, lambda 1 punto, y las derivadas parciales, ¿no? ¿Sí? Derivadas parciales, ¿sí? Y ahí nos vamos a dar cuenta que los vectores tangentes, ¿sí?, todos los vectores tangentes tienen en su estructura, o sea, son combinaciones lineales, ¿sí?, son combinaciones lineales de esas derivadas parciales, ¿sí? O sea, decimos que esas derivadas parciales forman una base canónica, ¿sí?, una base canónica dentro del espacio tangente, ¿sí?, dentro del espacio tangente. Entonces, yo les había dicho que esas cosas las trataban los físicos o los estudian mecánica analítica, le llamaban espacio curvilíneo, ¿no? ¿Sí? O sea, el espacio tridimensional normal, el euclidiano, ¿sí? Podemos notar que posee una base canónica, ¿no? O sea, la base que genera todas las vectores en Rn, ¿sí?, que es la base ortogonal, ¿sí? Su mismo nombre lo dice, esa base es una base ortogonal, ¿sí?, bien definida, ¿sí? Y todos los vectores de Rn, en este caso yo puse ahí vectores en R3, son combinaciones lineales, o es combinación lineal de la base canónica, ¿sí? Ahora, visto en el espacio curvilíneo, ¿sí?, la base canónica que genera cualquier vector tangente, ¿sí?, la veo como combinación lineal de estos elementos, ¿no?, que son derivadas parciales, ¿sí? Si nos vimos la aplicación, ¿dónde lo podemos ver? ¿Sí? ¿Dónde lo podemos analizar? ¿Sí? Aquí di una forma de ver el vector tangente, pero ya hablando desde una variedad. Yo tengo una variedad y tengo una función que me manda la variedad de los reales. Entonces, el vector tangente, bueno, o la derivación que yo tenga en f, ¿sí?, la puedo ver como una derivación con respecto a las coordenadas locales.
por lo que hice aquí, ¿sí? Con esta asignación, ¿sí? Coordenada local, ¿sí? Visualizamos un vector tangente, ¿sí? Bueno, ahora el asunto es, ya voy a definir ahorita lo que es sistema dinámico, ¿sí? Ya para entrar en lo que nos compete, ¿sí? Hay la definición que di de campo vectorial, dice sea en una variedad y sea ese conjunto una base del espacio tangente, ¿no? Si un campo vectorial es definido como una asignación suave de vectores para cada punto en X, ¿sí? O sea, para cada punto que yo tenga en mi variedad, ¿sí? Yo le voy a asignar, ¿sí? Yo le voy a asignar un vector, ¿sí? Y ese vector va a tener esta forma, ¿sí? Va a tener esta forma, ¿sí? O sea, yo tengo una función, ya sabemos cómo es esa función es suave, ¿sí? Esa función f, ¿sí? Esa función f suave, ¿sí? Entonces, cuando yo le aplico la derivación, ¿sí? Cuando yo le aplico la b, ¿ah? B a la función, prácticamente se convierte en una función que me manda de la variedad de los reales, ¿sí? Es una asignación suave, ¿ah? Entonces, evaluada en el punto X, ¿sí? O cualquier punto X, o P, no sé, de la variedad, ¿sí? La veo de esta forma. ¿Sí? Que es la suma desde 1 hasta n de AI, ¿sí? AI es una función suave también, ¿sí? Evaluada en el punto X de la parcial de f con respecto a las coordenadas, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso me da un campo vectorial. O sea, quiere decir que a cualquier punto, ¿sí? Que un punto me regresa o me provee de un vector, ¿sí? O sea, es una asignación suave de un vector a cada punto X. Y me crea un espacio, o sea, es un espacio, es una nube, ¿sí? De vectores, ¿sí? De vectores que están ahí rondando y donde curvas o funciones suaves, ¿sí? En cualquier punto de esa función, ¿sí? Yo le asigno un vector, ¿sí? Bueno, entonces, aquí se ve un poco abstracto, ¿sí? Un poco abstracto. Entonces vamos a ver eh, lo que significa. Ahora, sistema dinámico, vamos a tomar esa definición de campo vectorial, ¿sí? Y vamos a estudiar lo que es ya sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces, fíjense. Fíjense qué vamos a hacer. Bueno, entonces este es el ZM1. No se me olvide. ZM1. ¿Qué día soy? 18 de marzo. Aquí voy a poner sistemas dinámicos. Ahí está. ¿Sí? Entonces vamos a
a estudiar los sistemas dinámicos. Bueno, entonces para los sistemas dinámicos, todos sabemos, ¿sí? Desde que estudiamos control, dicen, es que los sistemas dinámicos son cosas que se modelan con ecuaciones diferenciales, ¿no? Y dices, sí, sí, pero ¿por qué, no? ¿Por qué se modelan así? Resulta que esa descripción de ecuaciones diferenciales es porque la misma esencia de la estructura de sistemas dinámicos me dicen que son sistemas con memoria, ¿no? Me dicen, un sistema dinámico es un sistema con memoria, ¿no? Un sistema que almacena energía, ¿sí? O que tiene elementos que almacenan energía. Entonces, nos remontamos no sé, los circuitos RC o RL. Cuando yo tengo un circuito eléctrico normal, decimos, pues no, ahí no veo que sea dinámico porque la resistencia no almacena energía, ¿no? Al contrario, la resistencia la disipa, ¿no? En forma de calor. Entonces, no es un elemento dinámico, ni es un elemento que me describa una variable de estado, ¿no? O sea, aquí el asunto es que me describe una variable de estado. Entonces, pues no me describe variable de estado. La resistencia. ¿Sí? ¿Qué sí me describe una variable de estado? Cuando yo al circuito de resistencias le agrego un capacitor, ¿sí? Pues el capacitor, ¿sí? Ese sí es un elemento dinámico. ¿Por qué? Porque ese capacitor almacena energía, ¿sí? En forma de tensión, ¿sí? En forma de tensión, la almacena, ¿sí? Y tiene la capacidad de almacenarla y liberarla, ¿no? O sea, es almacenar, acumular y luego disipar, ¿no? Entonces, pero el capacitor tiene esa capacidad de almacenar energía, ¿sí? Si nosotros lo vemos como un elemento discreto, tiene la ventaja de tener memoria, ¿sí? Tiene memoria, ¿sí? Lo va acumulando, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de memoria, quiere decir que la curva que describe al circuito RC, ¿sí? Es una curva integrable, ¿sí? Es una curva integral, ¿sí? Entonces, por ahí está la palabra, ¿no? Curva integral, ¿sí? Entonces, quiere decir que tiene elementos que almacenan energía, ¿no? Memoria. Entonces, ¿cómo lo modelan? Pues lo modelan mediante ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, lo modelan con ecuaciones diferenciales y ya dicen, pues tenemos un sistema dinámico, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Entonces, el objeto, ¿sí? Entonces, en un abierto U contenido en Rn, ¿sí? Tengo un abierto contenido en el espacio n-dimensional, ¿sí? Un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Autónomas, autónomas, ¿sí? Se define como el conjunto de ecuaciones de la siguiente forma. Fíjense, tengo x1 punto, ¿sí? Hasta x n punto igual a f1 x1, ¿sí? Hasta xn, esto fn de x1 a xn,
¿sí? Con cada con cada FI, una función que manda de U a R, ¿sí? De hecho, si ven esta expresión, se parece mucho a la definición que dimos de campo vectorial, ¿sí? Una asignación suave. ¿Ah? En este caso aquí, mi variedad, la variedad la podemos ver como objetos que estén en Rn, ¿sí? Entonces, si ven aquí, esta función fi es una función que manda de U en mi variedad, entre comillas, que es Rn, a R, ¿sí? A R. Entonces, están. Entonces, esta fi es una función que manda de U a R, ¿sí? Fi diferenciable, ¿sí? Porque la misma definición me dice que es una asignación suave. Entonces, fi es suave, es continua diferenciable, ¿sí? Y podemos ver que, o sea, cuando decimos que es autónomo, ¿sí? Cuando decimos que esto es autónomo, quiere decir que el tiempo no está explícito, ¿sí? El tiempo como parámetro no está explícito. Aquí podemos notar que el tiempo está implícito en el estado, ¿sí? O sea, autónomo, le voy a subrayar. Autónomo significa, ¿sí? Y X, Y, o sea, cada elemento del vector, del vector es una función en el tiempo, ¿no? O sea, que el tiempo está implícito en cada entrada del vector, no está explícito. Entonces, los sistemas autónomos son todos los sistemas descritos de esta forma, ¿sí? Donde el tiempo está implícito en el estado, ¿sí? Aquí voy a llamarle esta X y, ¿sí? Me voy a adelantar, es nada más para que lo vean. X es una variable de estado. Una variable de estado, ¿sí? Y X, esta X, es igual a X de T, ¿no? Vista como el vector de todas las X's, X1 hasta Xn, es el vector de estados. ¿Sí? Entonces, matemáticamente podemos ver que es un sistema de ecuaciones diferenciales, ¿sí? El sistema de ecuaciones diferenciales, matemáticos lo ven con un objeto diferencial, pero más allá de eso, que sea un objeto diferencial, los que los que estudian física, estudian sistemas dinámicos, ¿sí? Ven a esas ecuaciones diferenciales, o ese sistema de ecuaciones diferenciales, lo vemos como un sistema definido con variables de estado, ¿sí? Variables de estado, ¿no? O sea, de hecho, pues el curso se llama así, el curso se llama espacio de estados, ¿sí? Entonces, el sistema de ecuaciones me define un espacio de estados, ¿sí? Donde cada x1 hasta xn es una variable de estado y esa x1 hasta xn me define un vector, ¿sí? Que es el vector de estados, ¿sí? ¿Y qué es un vector de estados? Pues, o qué es una variable de estado, ¿sí? Me dice que, lo voy a poner aquí como nota, ¿sí? Entonces, las variables de estado las variables de estado son todas
las variables que describen el comportamiento dinámico interno de un sistema, ¿sí? A partir de un tiempo t mayor o igual a un tiempo inicial, ¿sí? A partir de un tiempo t mayor o igual a un tiempo inicial, ¿no? O sea, causal, de manera causal, ¿sí? De manera causal, las variables de estado me determinan el comportamiento de la dinámica interna, ¿sí? O sea, yo puedo caracterizar o puedo determinar el comportamiento por lo menos con n variables de estado, ¿no? ¿Sí? Me describen el comportamiento dinámico interno, ¿sí? De un sistema a partir de ese tiempo t mayor a un tiempo inicial, o sea, a partir de una asignación causal de tiempo, ¿no? ¿Sí? Yo puedo describir el comportamiento dinámico, ¿sí? De hecho, esas variables de estado, ¿sí? Esas variables de estado, estas x's, ¿sí? Coinciden con el número de elementos dinámicos o de almacenamiento de energía, ¿sí? En un sistema. Entonces, ya les presento lo que es la variable de estado, para que no se les olvide después, ¿sí? Cuando estemos viendo un montón de matemáticas van a decir, ¿y esto qué, no? Entonces, para que no pierdan el hilo, pues esas ecuaciones diferenciales tienen dentro, ¿sí? A esos elementos del vector, y matemáticamente lo vemos como un vector en Rn, pero ya en nuestro estudio, sí lo estamos viendo como un vector de variables de estado, ¿no? Y las variables de estado ya sabemos que me determinan el comportamiento dinámico interno, ¿sí? De un sistema, ¿no? Entonces, como ven, eso difiere un poco del control clásico, ¿no? Porque el control clásico solamente me daban relaciones entrada-salida y ya, ¿no? ¿Sí? Pero no me decían qué pasaba por dentro, o sea, qué pasaba en la estructura del sistema, ¿sí? Nadie me lo decía. Pero es ahora con el estudio de sistemas dinámicos en el espacio de estado, pues ya puedo definir, ya puedo verificar qué hay dentro de él, ¿no? ¿Sí? ¿Qué variables influyen? ¿Qué variables son las que le decimos pasivas? ¿Sí? O las variables que me describen el almacenamiento de energía, ¿no? ¿Sí? O elementos dinámicos. Entonces, es una variable de estado. Ya se los digo de una vez, y para que no se les olvide cómo se llama la trama, ¿sí? Entonces vamos a volver a la parte matemática, ¿no? Entonces, eso me describe los sistemas dinámicos, ¿no? Me describen esa situación, ¿no? Entonces, ahora ahora, una familia es un conjunto de funciones φ1 hasta φn, ¿sí? De curvas, o sea, donde φi, o sea, cada función de estas es un mapeo desde i hasta r, ¿sí? Esto con i, desde 1 hasta n, ¿sí? Es una función diferenciable, ¿sí?
diferenciable. Es una función diferenciable en el intervalo I de R. Entonces, esta función se llama solución. Y se llama solución de... Voy a imaginar que esta ecuación, pues es una ecuación, le voy a llamar 1. ¿Sí? Solución de 1. ¿Sí? En I. ¿Sí? Pasan dos cosas. Uno, para toda t en el intervalo, ¿sí? Intervalo de tiempo, phi de t es igual al vector phi 1 de t hasta phi n de t. ¿Sí? Están dentro de la vecindad U. Sí, quiere decir que esta familia, ¿sí? Va a ser una solución, ¿sí? O se llama solución del sistema de ecuaciones diferenciales. Ajá. Si primero esta familia me forma un vector, ¿sí? Un vector sobre U, ¿sí? Un vector n-dimensional sobre U. Y la segunda es, sí, con ese vector que hago, ¿sí? La segunda es para toda I, desde 1 hasta n, ¿sí? La derivada de phi I con respecto a t, ¿sí? Es igual a fi de phi 1 de t hasta phi n de t. Ahí está. Entonces, si se dan cuenta, es como si tuviera el vector tangente, ¿no? O sea, la derivada de esta función, ¿sí? O en sí, la derivada de esta phi, ajá, ¿sí? La voy a ver como la suma desde I igual con 1 hasta n, ¿sí? De esta composición. Si de hecho se dan cuenta, es la composición de f con phi, ¿sí? La composición de f con phi. Entonces, ahorita vamos a ver la interpretación geométrica, esa interpretación geométrica de esta composición, ¿sí? Y quiere decir que es la derivada de esta phi, ¿sí? De esta phi, o bueno, o de cada uno de sus componentes, y me está entregando esa función fi evaluada en estas curvas, ¿sí? Entonces, decimos que esta igualdad significa que esas phi satisfacen cada elemento de mi ecuación diferencial, ¿sí? O sea, cada ecuación de estado la van satisfaciendo, ¿sí? La satisfacen. Ajá. Satisfacen esa ecuación diferencial, ¿sí? Entonces, cuando la satisfacen, o sea, cuando se cumple esta igualdad, o sea, cuando yo derivo phi es igual a f de i evaluada en estas curvas, y decimos que esas curvas son solución, ¿sí? Son solución de esas ecuaciones diferenciales, ¿sí? Entonces, con el tiempo, ¿sí? Con el tiempo, vamos a ir viendo qué condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones yo voy a tener para poder definir o para poder decidir si la solución existe o es única, o qué condiciones sobre la función f tengo que tener para poder decidir si la solución va a ser única o no es única, ¿sí? O existe o no existe, ¿no? Entonces, son las condiciones de Picard y Lindelof, ¿sí? Nos van a servir para poder describir ese comportamiento de f
para poder decidir qué pasa con la solución, ¿sí? Son condiciones de forma analítica, ¿sí? Entonces, por eso les digo que si saben cálculo, adelante, ¿no? Si no, ni modo, ¿no? Lo vamos a tener que retomar, ¿no? ¿Sí? Las condiciones de Picard y Lindelof, los vamos a trabajar, ¿no? ¿Sí? Que son las condiciones para la existencia y unicidad de la solución. Y el lema de Gromwald, ¿no? El lema de Gromwald es un lema, es un resultado que tiene que ver con la cota superior de ciertas funciones, ¿no? Y de cierta clase. ¿Sí? Son cotas de tipo integral. Entonces, son las cosas que vamos a trabajar. Pero antes de eso, voy a definir lo siguiente. Entonces vamos a ver esa interpretación geométrica de las ecuaciones diferenciales, ¿sí? Que más o menos empatan con lo que vimos la vez pasada, con lo que son los vectores tangente, ¿sí? Pero aquí lo vamos a ver un poquito más visual en torno a los sistemas dinámicos, ¿sí? Entonces, este conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿sí? Es la respuesta a la pregunta que hacía Lyapunov hace como 100 años o 150 años, nos decía: yo una ecuación diferencial de enésimo orden la puedo representar como n ecuaciones diferenciales de primer orden. La respuesta es sí. Aquí lo estamos viendo, ¿sí? Tengo un sistema de ecuaciones diferenciales donde cada ecuación diferencial es de primer orden. ¿Sí se fijan? ¿Sí? Pero cada partecita me forma un espacio vectorial, ¿sí? Y cada x1 hasta xn me forma un vector, ¿sí? Que es el llamado vector de estados. Entonces, algo que yo describía entrada-salida, ahora lo estoy describiendo como pequeñas ecuaciones diferenciales de orden 1, ¿sí? Entonces, los sistemas dinámicos, de manera general, los podemos representar por medio de esas ecuaciones diferenciales, de ese sistema de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces, ese sistema de ecuaciones diferenciales, ya para darle un nombre fijo, ¿sí? Le llamamos sistema dinámico, ¿sí? Entonces, esta ecuación 1 me describe un sistema dinámico. Lo voy a representar por sigma. Siempre cuando hable de sigma, me va a representar un sistema dinámico. Un sistema dinámico, ¿no? O sea, un sistema que contiene derivadas, ¿sí? Un sistema que me describe que contiene variables de estado, ¿sí? Ya sabemos que las variables de estado son las variables que determinan la dinámica interna, ¿ajá? O los elementos de almacenamiento de energía. Entonces, cuando digo almacenamiento de energía, ya le estoy dando a entender al lector, ¿sí? Que estamos trabajando con sistemas dinámicos, ¿sí? No con sistemas estáticos, ¿sí? Entonces, cada variable de estado es una variable, una función diferencial, entonces no tengo ningún problema, ¿no? Entonces, la palabra diferencial también está ahí descrita. Entonces, los sistemas dinámicos se describen por ecuaciones diferenciales. En este caso son ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Sí? Son ecuaciones diferenciales ordinarias de este estilo, que pueden ser autónomas o no autónomas. Luego les digo qué significa no autónoma, ¿sí? Las no autónomas no son muy comunes de analizarlas, más en licenciatura, pero sí cuando estamos en posgrado analiza los sistemas no autónomos hasta donde da, ¿no? En este caso estamos trabajando algo relax, son autónomos, donde el tiempo está implícito en el estado, ¿no? ¿Sí? Para ustedes, para los de ingeniería, autónomo significa invariante en el tiempo. Entonces, para que lo tengan aquí anotado, para que no se los olvide. Autónomo es invariante en el tiempo. Esto que voy a poner para ingenieros de Siemens. ¿Sí? Ahí está. Entonces vamos a ver la interpretación geométrica, ¿no? Bueno. Para esta interpretación, esta x1 punto,
hasta xn punto igual a f1 hasta fn de x1 hasta xn, de x1 hasta xn, la voy a compactar en la siguiente expresión. ¿Sí? La voy a compactar en la siguiente expresión. Todo esto de aquí la voy a llamar x punto, ¿sí? Igual a, desde f1 hasta fn, hasta todas las funciones f1 hasta fn, las voy a agrupar en un vector que le voy a llamar f mayúscula de x. Entonces, las ecuaciones las ecuaciones de estado, por ejemplo, ¿sí? Las ecuaciones de estado las voy a agrupar o las voy a sintetizar en esta expresión. ¿Sí? Para andar agarrando x1 hasta xn y f1 hasta fn, las voy a agrupar aquí. ¿Sí? De x punto es x1 punto hasta xn punto, y f de x es f1 hasta fn, ¿sí? De x1 hasta xn y de x1 hasta xn, ¿sí? Entonces todo se lo compacto en esta expresión, ¿sí? Para que no andemos arrastrando, ¿no? Entonces, esta f de x la vamos a interpretar como el famoso campo vectorial, ¿sí? Es un campo vectorial, ¿sí? O campo de direcciones, ¿no? O campo de direcciones en un abierto U, sobre una variedad, sobre una superficie, sobre el espacio Rn, ¿no? Eso es lo que vamos a interpretar. ¿Sí? Es un campo vectorial. Entonces vamos a ver. Entonces, fíjense. Entonces, sea U, sea esta U, otra vez esta U, un subconjunto abierto. Abierto de Rn. ¿Sí? Visto como espacio euclidiano. Espacio euclidiano. Espacio euclidiano. Entonces, un campo vectorial de clase CK, esa continua diferencial de K veces, esta K va desde 1 hasta infinito. Puede ser de clase 1, de clase 2, clase 3, pero hasta clase infinita, ¿no? Un campo vectorial de clase CK en U, en este abierto U, ¿sí? Es un mapeo, o una función, o morfismo, como le quieran llamar, F, que manda puntos de la vecindad o del abierto U, me los manda a Rn, ¿sí? F, pues de clase también, de clase CK. Es una función que manda puntos de un abierto U a R, ¿no? O sea, nos asigna un vector, ¿sí? Entonces, un campo vectorial, ¿sí? Asocia a cada punto, ¿sí? Asocia a cada punto X en U
X en U, un vector que inicia en X y termina en X más f de X. ¿Sí? En f de X. Y significa que esta definición, ¿sí? ¿Cómo la podemos visualizar? Pues imagínense que yo tengo aquí mi abierto. Aquí tengo mi abierto. Entonces U. Contenido en Rn, ¿no? ¿Sí? Vemos que es el espacio Rn y aquí tengo mi abierto U. ¿Sí? Entonces hagan de cuenta que yo aquí tengo vectores. ¿Sí? Tengo un vector aquí, un vector aquí, ¿sí? Otro vector aquí, otro aquí, otro aquí, aquí, otro aquí, otro aquí. Y así, ¿no? Tengo vectores, ¿no? Flechitas, ¿no? Ahí está. Sí, entonces, yo tengo una función f que manda de U a Rn, ¿sí? Elementos de esta vecindad me los manda Rn, ¿sí? ¿Dónde asigna, ¿sí? O asocia a cada punto X, ¿sí? Un vector. Pero ese vector, ¿qué le pasa? Ese vector inicia en X y termina en, o sea, apunta hacia X más f de X. ¿Sí? Entonces, ese conjunto de vectores que tiene esta propiedad, o sea, para X, yo puedo tener otra X, ¿sí? Una X', y esto me lo manda a X' más f de X, ¿sí? O sea, para cada punto le estoy asignando un vector, ¿no? ¿Sí? Para cada punto X en mi vecindad, me está asignando un vector que apunta, ¿verdad? Que va en dirección a X más f de X, ¿sí? Incluso f de X ya está explícita, ¿no? Ya tenemos esta asignación. Ajá. Entonces, un campo vectorial, el que le llamamos campo vectorial, ¿sí? Es el conjunto de esos vectores que están inmersos en esa vecindad, ¿sí? Están inmersos en esa vecindad. ¿Sí? Entonces, yo le asigno, yo tengo un punto P, ¿sí? Y mediante F le estoy asignando un vector, pero ahora en Rn, ¿no? ¿Sí? O sea, yo estoy en una vecindad, agarro un punto X, ¿sí? Un punto P, ¿sí? Lo evalúo en F, y esa F me está dando un vector, ¿sí? O me está regresando un vector en Rn, ¿sí? Entonces, lo podemos ver, o lo podemos imaginar como una nube de vectores sobre esa vecindad, ¿sí? Es una nube de vectores sobre la vecindad, ¿sí? Entonces, la palabra es ¿para qué? Si yo puedo tener esa nube de vectores, qué bueno, ahí está, ¿sí? Incluso hasta MATLAB se puede graficar campo vectorial de una función y les muestra la nube de vectores, ¿no? Sí, nos muestra esa nube de vectores y dice, pues está bien, ahí tenemos la nube de vectores, ¿no? ¿Sí? Pero con la particularidad de que esa nube de vectores nos va a servir para algo, ¿sí? Nos va a servir para algo. De hecho, es porque se iguala, la derivada se iguala a esa f, ¿sí? Esa f solamente me está dando la nube de vectores, ¿sí? Pero el hecho de que yo esa f la esté igualando la iguale a x punto, ¿sí? Como aquí. ¿Ah? Esta f de x solamente me está preparando el escenario, ¿no? O sea, me da la nube de vectores, ¿sí?
el espacio de vectores que estoy asignando a cada punto de la vecindad. ¿Sí? Pero la pregunta es, ¿qué significa que lo iguale a X punto? ¿Sí? ¿Qué significa que lo iguale a la derivada? Ajá. Entonces, esa respuesta, ¿sí?, me la respondo yo con el concepto de curva integral. ¿Sí? Entonces, bueno, ya tengo el espacio de vectores, ¿sí?, o punto de vectores, donde a cada X le asigno, a cada punto X le asigno este vector que apunta hacia X más F de X, ¿no? ¿Sí? ¿Pero qué significa todo esto? Pues, el concepto de curva integral. Pues una curva integral, ¿sí?, o que voy a poner aquí una curva integral, ¿sí?, o trayectoria del campo F es una solución de la ecuación diferencial X punto igual a F de X, con X en U. ¿Sí? Donde las soluciones son funciones de la forma, ¿sí?, de la forma phi de I a U, ¿sí? Acuérdense que esta I es el intervalo, esta I está contenido en R, es el intervalo de tiempo. U es un subconjunto abierto de Rn, tal que satisface, ¿no? O sea, la derivada de phi con respecto al tiempo es igual a F evaluada en phi de t. ¿Sí? O sea, a F compuesto con phi de t. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí, muchachos? Es para toda t. ¿Sí? Entonces vamos a hacer la aclaración. Dice una curva integral o trayectoria del campo F es una solución de la ecuación diferencial esta que está aquí. O sea, nosotros lo vamos a interpretar como nuestros espacios de estados, como nuestra ecuación de estado, o como nuestro sistema dinámico, ¿no? Donde las soluciones son funciones de la forma phi de I en U. Igual, sabemos que phi es de clase CK, ¿sí? Tal que la derivada de phi con respecto al tiempo sea igual a F evaluado en esta curva, ¿sí? F evaluado en esta curva. Entonces vamos a ver qué sentido tiene decir esta afirmación que pusimos aquí. Entonces, una observación, una nota, ¿sí? Una observación, una nota, ¿sí? La ecuación, ¿sí? Las ecuaciones anteriores, aquí voy a poner ecuación 2, esta de aquí, ecuación 3, ¿sí? Las ecuaciones 2 y 3, ¿sí? Se pueden interpretar de la siguiente manera, ¿sí? Phi de I
a U, ¿sí? Es una curva integral. ¿Sí? De F, sí y solamente sí. Sí y solamente sí. El vector velocidad. ¿Sí? El vector velocidad phi prima phi punto de t, ¿sí? Para toda t en el intervalo, coincide con el valor del campo F en phi de t, ¿sí? Es decir, si phi es solución de la ecuación 2. Entonces, esta phi me dice que es una curva integral de f, sí, solamente sí, el vector velocidad, o sea, la derivada de phi, coincide con el valor del campo vectorial de f, phi de t, ¿no? O sea, coinciden, ¿no? Esto es, quiere decir que phi sea solución, o sea, que satisface, ¿no? Entonces, la palabra satisfacción en este entorno, ¿sí? Significa que el vector velocidad coincide con el valor que yo le doy a f en la curva phi de t, ¿sí? Coincide con su evaluación del campo vectorial, ¿sí? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Ah, pues aquí Profe, pongo mi... Mande. ¿puedes regresar tantito a la página anterior? Es que no alcancé a anotar cuál era la 2 y la 3, por favor. Ahí está. Ya, gracias. Entonces, ¿cómo lo vemos? Otra vez pongo mi abierto. Es mi conjunto abierto. Es U. ¿Sí? Igual vuelvo a poner los vectores. Pues en rojo, ¿no? Ahí está. Entonces, resulta que es el campo vectorial, ¿no? Es F. Este es lo que me escribe f de x, ¿no? El campo de vectores, el campo direccional. Entonces, yo aquí tengo mi recta. Tengo mi recta tengo aquí mi recta, ¿sí? Es R. Está el intervalo, ¿no? Es el intervalo I. Aquí tengo menos epsilon, epsilon, 0. Aquí tengo mi intervalo abierto en R y sabemos que una curva como la definíamos, como una función que pasaba de este intervalo a este abierto. Sí, ahí está. Este es phi. ¿Sí? Entonces quiere decir que phi evaluada en ese intervalo me da una curva. Entonces, para que esta curva sea curva integral, ¿sí? Esta curva tiene que pasar exactamente, aquí empieza, ¿sí? Por ejemplo,
Estoy exagerando, ¿no? Pasa así. Ahí está. ¿Sí? Entonces, la verde, esta verde es la curva. ¿Sí? La curva. Entonces, fíjense. Cuando esta curva coincide o toca estos puntos, ¿sí? Toca esos puntos, ¿sí? O sea, este vector, bueno, vemos que toca este punto, vamos a ver, toca este punto. Pues este vector que acabo de dibujar, ¿sí? Representa la derivada de phi con respecto a t, coincide con la asignación de este vector, o sea, mi campo vectorial f evaluado en la curva, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que esa curva es una curva integral, ¿sí? Quiere decir que esa curva coincide, ¿sí?, con el valor del campo vectorial f en phi, o sea, que toca estos puntos, y donde estos vectores son vectores tangente, ¿sí? Entonces, sin pérdida de generalidad, podemos decir que esta phi de t, es elemento del espacio tangente a un punto P de Rn. ¿Sí? En este caso estamos hablando no de una variedad, bueno, nuestra variedad es Rn, ¿sí? Entonces quiere decir que esta asignación que acabamos de hacer, pues coincide con lo que ya vimos, ¿no? Pues quiere decir que phi punto, o sea, o phi prima, ¿sí? Es elemento del espacio tangente, ¿sí?, en un punto P sobre Rn, ¿sí? O sea, es la velocidad de la trayectoria, ¿sí? O sea, es la velocidad de la trayectoria. O sea, quiere decir que yo puedo tener un montón de vectores en el campo vectorial. Lo que va a pasar es que aquí tengo mi curva, entonces, de todos los vectores que yo tenga, ¿sí?, los vectores que coincidan, ¿sí? 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 Entonces, este vector y este vector en este punto P, ¿sí? Pues este vector es phi, es como si hiciera un zoom, ¿no? Es phi de t igual a f de phi. Ahí está. ¿Sí, muchachos? Entonces, eso significa que satisface. ¿Sí? Cuando digo que esta curva satisface la ecuación diferencial, significa que esa curva coincide con el valor del campo vectorial evaluado en phi, ¿sí? O sea, esto que acabamos de hacer. Entonces quiere decir que esa evaluación está dentro del espacio tangente, ¿sí? En este caso, nuestra variedad vamos a pensarla como Rn, vamos a pensarla como superficies en Rn, ¿sí? Y esa phi es la curva, ¿sí? Y es esa curva que exactamente toca esos vectores, ¿no? Y esos vectores me funcionan como vectores tangentes, ¿sí? Son vectores tangentes. Entonces, me están diciendo la velocidad que tiene la curva, ¿sí?, sobre ese campo vectorial, pero ese campo vectorial está especificado por f de x. O sea, yo ya estoy dando que f de x, esa f, es mi campo vectorial, ¿sí? Entonces, es la velocidad de la curva sobre el campo vectorial f, ¿sí? Entonces, lo que muchos no saben definir, o lo que muchos no nos dicen, es que este espacio que estoy poniendo aquí es el famoso espacio de estados. El espacio de estados. ¿Sí? Es el espacio de estados. También lo podemos definir como espacio de estados, ¿sí? Es el espacio es el espacio o el escenario donde
dentro de él están todas las trayectorias, y todas las trayectorias de estado. Cuando digo trayectorias de estado, son todas las trayectorias solución o las curvas integrales, ¿sí? Las curvas integrales. La palabra integral luego lo vamos a ver por qué se dice curva integral, ¿sí? Dices, pues yo quiero una derivada, ¿no? Él dice, sí, es una derivada. ¿Sí? La palabra curva integral parte de que dice, pues, yo veo que una derivada, la derivada de phi con respecto al tiempo igual a f de phi de t, ¿no? ¿Sí? Entonces dices, pues esto es una derivada. Pero yo te digo, a ver, quiero encontrar explícitamente a phi. Pues, ¿cómo le hago? Pues represento a esto de forma diferencial igual a f por dt, ¿sí? ¿Y qué hago después? Pues integro, ¿no? ¿Sí? Integro. Pues tengo phi de t es igual a phi como condición inicial más la integral de t0 a t de f y de tau. Diferencial de tau. Entonces aquí tenemos una integral, mira. Sí, aquí tenemos una integral. Entonces quiere decir que phi de t la puedo obtener mediante integración, o sea, mediante cuadratura, esto se llama cuadratura. Mediante cuadratura, mediante integración. Entonces por eso se llama curva integral, porque esa curva la puedo obtener mediante integración, o sea, son los métodos de encontrar solución de una ecuación diferencial, ¿sí? Entonces cuando digo que esa curva es solución, ¿sí? Lo que quiere decir es que satisface esto, satisface esta igualdad, o sea, la velocidad de phi coincide con la evaluación de phi en el campo vectorial f, o sea, lo que escribí aquí, ¿sí? Entonces, una solución de una ecuación diferencial o la curva integral es el vector velocidad coincide con el valor de f evaluado en phi, o sea, con el campo vectorial, y ya, ¿sí? Entonces, un sistema dinámico a ustedes se los presentó como ecuaciones diferenciales. Dice, qué bueno, son ecuaciones diferenciales, pero ¿qué más podemos verificar de esa ecuación diferencial? Que dado su solución o su curva integral, yo lo puedo interpretar como elementos del espacio tangente. Como elementos del espacio tangente. ¿Sí? No en una variedad, en este caso estamos hablando sobre Rn, o sea, puede ser también en una superficie, no importa. ¿Sí? Pero lo estamos viendo ahí. Ajá. Entonces, ahora, para terminar, voy a definir lo que es un punto singular. ¿Sí? ¿Qué es un punto singular? Nosotros también la vamos a llamar, a veces la vamos a llamar equilibrio. ¿Sí? Es un punto de equilibrio. ¿Sí? Pero vamos a dar una definición formal, ¿no? Entonces, pero antes de continuar, ¿alguna pregunta en esta parte? No, profe. ¿No? Entonces, sí se entiende que un espacio de estados con una ecuación diferencial representa al vector tangente en una curva, ¿sí? Bueno, entonces vamos a ver qué es punto singular. Definición.